Amados hermanos, una vez más dándole gracias a Dios de poder estar una vez más con ustedes a través de este medio para compartir la bendita palabra de Dios. Su servidor Antonio Rabinal González. En esta hora de la tarde vamos a grabar una vez más este mensaje para bendición para todo aquel que quiera escuchar la bendita palabra de Dios. Y lo vamos a hacer allá en Romanos, en su capítulo 8 y verso 6, dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por lo cual los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice la palabra de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Bendita palabra de Dios. Tengo el gusto de compartir esta pequeña reflexión una vez más con ustedes a través de este medio y espero que sea de bendición. Nosotros como hijos de Dios, si hemos decidido servirle al Señor, debemos de vivir para el Señor. Si hemos decidido dejar a un lado el pecado y seguir a Cristo, hemos tomado la mejor decisión en nuestras vidas. Pero para eso nosotros tenemos que dejar de vivir conforme a la carne, como dice la palabra de Dios. Tenemos que dejar a un lado todo lo que nos contamina, todo lo que nos lleva al pecado, todo lo que nos hace pecar, todo lo que nos hace alejarnos del Señor. Y por eso dice la palabra de Dios que debemos de vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. De manera que si estás viviendo o estamos viviendo para Dios, o estamos tratando de engañar a Dios. Y Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Nosotros podemos engañar al pastor, a los diáconos, a la iglesia, haciendo mentiras, tratando de justificarnos, tratando de vivir una vida mediocre. Pero para Dios no podemos vivir de esa manera. Si nosotros hemos decidido de dar nuestra vida al servicio de Dios y al Señor Jesucristo, debemos de andar conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, porque ahora ya no vivimos nosotros, dice el apóstol Pablo. Ahora Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, ninguna relación tiene realmente la luz con las tinieblas. Si vivimos conforme al Espíritu y la voluntad de Dios, pero decimos que somos cristianos y todavía somos mentirosos, no vamos a poder salvarnos de esa manera. Más bien nos estamos condenando a nosotros mismos y a los que nos rodean, porque estamos viviendo una doble vida. Si somos estafadores, tampoco nos vamos con Cristo cuando Él venga por su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arrugas. Porque vivimos una vida falsa, entre comillas cristianos, pero nuestro comportamiento es otro. Hoy en día muchas jovencitas se casan no por amor, sino porque se comieron quizás la refacción antes de tiempo y entran en un altar, entran en una iglesia casándose con velo blanco, como que nada está pasando. Y muchas veces los padres de familia lo saben, quizás son diáconos, quizás son miembros de una iglesia, pero más sin embargo ellos también lo saben, pero se burlan de Dios haciendo como que no lo saben, como que nada estuviese pasando. Hermanos,
Para ese tipo de pecados hay un infierno. A donde quieras. ¿A dónde quieres ir tú? ¿Al cielo o al infierno? Tú puedes decidir qué vas a hacer con tu vida, qué vas a hacer con tu alma, si quieres ir al cielo o quieres ir al infierno. Pero no podemos vivir una doble vida, tratando de ser cristianos y al mismo tiempo todavía vivimos conforme a la carne. Si quieres ir al cielo con Cristo, tenemos que vivir como Cristo vivió. Él se dedicó a su ministerio, a la enseñanza, a la exhortación. Amados hermanos, tenemos que vivir como Cristo, apartado del pecado y de toda malicia del corazón, porque ninguna relación tiene la luz con las tinieblas. Tenemos que decidir o somos fríos o calientes, porque a los tibios el Señor los vomita. Dice allá en Romanos 14:7. Romanos 14:7 dice así la palabra de Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amados hermanos, no es palabra de su servidor lo que usted está escuchando en este momento. Decidamos pues a quién vamos a servir. O servimos al Dios vivo o servimos al mundo. Porque si vivimos de acuerdo a la carne, si todavía nos estamos engañando nosotros mismos, creemos que engañamos a los siervos, creemos que engañamos al Señor. Pero el Señor no puede ser burlado, porque delante de Él somos transparentes, porque delante de Él nada hay oculto. Entonces la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si nosotros hemos decidido vivir, vivamos para el Señor, como dice en su verso 8 del capítulo 14 de Romanos. Pues si vivimos para el Señor, vivamos, y morimos para el Señor, morimos. Así pues que sea que vivamos o que muramos, para el Señor hagámoslo. Si vamos, nos toca que sufrir, si nos toca que padecer, por decir la verdad, por llevar el evangelio, por dar un buen testimonio. Quizás somos criticados como cristianos, porque ya no convivimos con aquellos del mundo. Pero eso no importa. Sabemos de que nosotros estamos dedicando nuestra vida al Señor. Sabemos que vivimos para el Señor y que algún día el Señor va a recompensar todo ese esfuerzo que cada uno hace para vencer cada día al enemigo, para vencer cada día al pecado, para vencer cada día de acuerdo a la voluntad de Dios. Con el poder que Cristo nos ha dado a través de su Santo Espíritu, tenemos que ser vencedores, tenemos que aprender a vencer lo que la carne le gusta hacer, y debemos de vivir para el Espíritu. Pero si vivimos de acuerdo a la carne, como les he dicho, decidamos a dónde queremos ir. Hay un infierno y hay un cielo. El Señor está poniendo delante de ti la oportunidad. Si quieres ir al cielo, Él extiende sus manos para recibirte. Tú, si has caído de la gracia, es momento que te arrepientas y vuelvas al camino del Señor. Y si tú no has aceptado al Señor en tu corazón, es hora que abandones el pecado y aceptes a Cristo en tu corazón. Porque va a llegar un día donde el evangelio ya no va a ser predicado. Va a llegar un momento en que nosotros ya no podemos reunirnos en una iglesia. Va a llegar un momento en que queremos oír palabra de Dios, quizás no nos podemos reunir. Hoy, ¿cuántos no están en los hospitales lamentando cuando pudieron ir con sus pies a un servicio, a un culto, y nunca lo pudieron hacer cuando tenían sus miembros cabales? Pero hoy están postrados en una cama deseando estar en una iglesia, no lo pueden hacer. Aquellos que están en las cárceles quisieran ser libres, pero ahora están privados de su carne, están privados allá en la cárcel, guardándose para una sentencia. Pero si han sido alcanzados, sigan adelante aquellos que nos escuchan allá en las cárceles.
no se desmayen en la fe si han tomado a decidir servir al Señor, aún estando allá en la cárcel privado de libertad. Pero has sido libre para Cristo, has sido libre en el Espíritu. Si tú has decidido servir al Señor, sirvámosle al Señor con todo el corazón, esperando en Dios que esta pequeña meditación y corta meditación sea de bendición para todo aquel que está sirviendo al Señor, para que no se aleje. Quizás ha venido problema, ha venido lucha, pero no pongas tu mirada en las luchas y en las pruebas y en aquellas personas que te hacen desviar, porque el enemigo usa muchas armas para engañar al pueblo de Dios, para desviar la atención, para desviarlo de los caminos de Dios. Pero hay un Dios que pelea por nosotros, así es que sigamos adelante y no demos lugar al diablo para que nos engañe y nos desvíe de los caminos de Dios, porque un día vamos a lamentar cuando escuchemos nuestro nombre y no aparezca en el libro de la vida. Amados hermanos, en esta tarde espero en Dios que tú hayas escuchado este mensaje, o cuando lo escuches, medites sobre tu vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo para Dios o estás dándole gusto a la carne, sirviendo al diablo? Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Tú, si no conoces a Cristo, tú, si no tienes a Cristo en tu corazón y no has decidido recibirlo, hoy es el momento. Haga esta oración conmigo. Vamos a orar dándole gracias al Señor por este mensaje que nos permite a través de este medio. Mientras Dios nos dé la vida, vamos a meditar. Oremos en esta hora de la tarde. Ora conmigo, pidiéndole a Dios: Padre, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, si no he querido recibirte en mi corazón. Pero hoy es el momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres en ella, limpies mi corazón y hagas de mí un hombre nuevo. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi suficiente Salvador. Señor Jesús, de hoy en adelante, haz de mí un hombre nuevo, y para que yo viva para ti y te sirva mientras esté en esta tierra. Si has hecho esta oración conmigo, el Señor Jesús ha tomado en cuenta esas palabras. Y sigue adelante, busca una iglesia, congrégate, lee la palabra y vivamos de acuerdo a la palabra. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Desde aquí los saludamos. Mientras Dios nos permita, pues volveremos a reflexionar sobre la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos da vida, la palabra es la que nos edifica y nos da el crecimiento espiritual. Cuando no leemos es cuando nosotros, en vez de crecer, nos vamos para atrás. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Un saludo a toda la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria de la ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Saludo a nuestro pastor Rolando Girón y su amada esposa y a toda la congregación. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto.